Hola, buenos días. El día de hoy les vamos a hablar acerca de Justiniano y sus reformas al comercio exterior. El equipo está conformado por Emanuel Cerrato y su servidor Clemente Ranero. Época de Justiniano. Para Diel, Justiniano fue el último emperador romano cuyas ideas fundamentales se sustentaban en la restauración imperial y en la idea cristiana. Debido al alto costo que tenían los peajes y los impuestos por las mercancías terrestres, las cuales en la mayoría de los casos resultaban impagables para los comerciantes, se creó un ambiente social de inconformidad y hostilidad dentro del Imperio Romano. Debido a esta problemática y a la necesidad de abastecer a Roma, se creó la agremiación de los dueños de los buques, los cuales se organizaban en corporaciones denominadas naviculari. La transferencia alimentaria era una de las mayores causas era una de las mayores fuentes de ingresos del Imperio Romano, lo que causaba mucha inconformidad por parte de los comerciantes, ya que estos ingresos iban principalmente hacia el ejército, los cuales pues básicamente no generaban ningún ingreso, solo los gastaban. Y uno de los elementos importantes para decir de esto es que los barcos dentro del comercio eran subsidiados por el Estado, lo que hizo que el sistema naval tuviera un alto desarrollo durante el siglo IV aproximadamente. Y uno de los elementos que desencadena el equilibrio dentro del comercio fue la tasa impositiva sobre los transportes terrestres, la cual consistía en un complejo sistema tributario, el cual incluía impuestos sobre la venta de algunas provincias. Los principales productos de exportación en estos tiempos eran el trigo y los granos, el aceite de oliva y el vino. Obviamente también vemos todos los que son productos de materia prima, como el hierro, el cuero, la madera, el carbón, el lino, pero pues estos eran productos que se tenían que trasladar mucho más lejos. Entonces, em, pero eran también muy importantes para el comercio en Roma. No, aquí ya más adelante vamos a ver lo que son las principales rutas de exportación y más o menos cómo era que se movían los productos en Roma. Y también pues algo muy importante pues eran las reformas que hizo Justiniano. Ya mi compañero dijo este, la introducción de pues, por qué era que la gente estaba tan inconforme con los otros imperios y las causas del declive del Imperio Romano, como fueron estas tasas impositivas que se les ponían a los productos y más a los comerciantes también, que pues lo único que generaban eran ingresos para el Estado y no para las personas que hacían estos viajes. Entonces, eso es bastante importante, pero también cabe mencionar que Justiniano pues se considera como uno de los últimos emperadores buenos que tuvo el Imperio Romano. Este, obviamente la transferencia de los alimentos permitía que el imperio cobrara impuestos sobre esto, este, para poder generar ingresos. Y también otra cosa muy importante es que estas mismas rutas, pues, además de generar ingresos para el Estado, pues se le cobraba a las personas para usarlas. Entonces, eso era muy caro también y luego más que nada, pues obviamente era pagar los derechos para poder usar las rutas, pagar los impuestos de los productos que ibas a importar o exportar y pues obviamente todos los gastos que se relacionaban con el viaje, ¿no? Que cada quien, o sea, al final del día lo que tenía tan descontenta la gente era eso, que pues quedaba muy poquita ganancia para ellos. Y Justiniano, para impulsar esto, porque pues obviamente la gente después de cierto tiempo no querían,
hacer estos viajes y pues no había suficiente producto para todos. Entonces Justiniano lo que hace es bajar todas estas tasas impositivas y de hecho incentiva a los comerciantes de que hicieran estos viajes largos, más que nada, porque ahorita mi compañero va a explicar cómo era que estaba dividido el comercio y ahí nos vamos a dar una idea de por qué fue tan importante que se bajaran estas tasas impositivas y que existieran este tipo de incentivos para poder agilizar el comercio y que pues obviamente al agilizando el comercio de todas maneras se tenían que pagar impuestos, pero pues si había más comercio había más ingresos también para el Estado. Ok, el comercio en el Imperio Bizantino estaba dividido en tres, las cuales era, primero teníamos el nivel local, el cual consistía en una distancia aproximada de 0 a 50 kilómetros. Y se trabó la presentación. ¿Sigue ahí? Ahí está, ahí está, ahí está. Pero para cortar esto. Ok, el Imperio Bizantino se dividía en tres niveles. Teníamos el nivel local, el cual básicamente era acerca de distancias de 0 a 50 kilómetros de viaje, teniendo una duración aproximada de 3 días hablando de comercio terrestre y un día hablando de comercio marítimo. Después teníamos el comercio regional, el cual ya abarcaba distancias un poco más largas, siendo de unos 100 kilómetros hasta 300, los cuales ya eran más utilizados por comerciantes expertos por las dificultades que tenían este tipo de viajes, los cuales podían llegar a durar de 5 a 10 días. Y al final teníamos el nivel interregional, el cual básicamente era lo mismo que el nivel regional, nada más que este consistía en atravesar fronteras. O sea, ya no era dentro de un imperio, sino alrededor de varios imperios. Y también es importante destacar que para el comercio marítimo, la distinción entre lo regional y lo interregional es muy compleja, ya que el costo era mucho más bajo que, lo que era en terrestre y no se limitaban las cantidades como pasaba en el comercio terrestre. Así es, y luego también pues una cosa muy importante que nos debe declarar claro por qué fue tan importante estos cambios que hizo Justiniano y cómo fue que agilizó todas estas eh, rutas, más que nada. Por ejemplo, aquí en el mapa las podemos ver claramente. Las rutas azules son todas las rutas marítimas, pero pues obviamente no tenían las tecnologías que tenemos hoy en día y pues los viajes eran mucho más largos. Entonces, por ejemplo, vemos que en el norte de África, acá abajo, se veía, era además el productor más importante de trigo del Imperio Romano y pues se puede decir que la mayoría del trigo salía de esta región. Entonces, por eso era tan importante que se agilizara esto, porque pues como mucha gente no quería hacer los viajes por todos los impuestos que tenían que pagar, pues no los hacían. Entonces, al liberar todas estas cosas, se agiliza mucho más esta parte del comercio y pues se empieza a exportar más este trigo del norte de África. Y luego, pues ya vemos también todas las rutas rojas, que son las rutas terrestres, que es donde se movían, pues, otro tipo de cosas, como por ejemplo la lana y la seda, este, para entre los países, pero otra cosa también muy importante es que obviamente sabemos que la lana y la seda se movían mucho en los países asiáticos como China, entonces como eran también viajes muy largos, Justiniano lo que pretendía hacer era quitar a los persas de en medio. Entonces, porque ellos también obviamente cobraban un impuesto por pasar por ahí. Entonces, ahí lo que hizo él es, pues obviamente, bajo yo mi tasa, bajo mis impuestos yo que les cobro, y de todas maneras, pues van a tener que pasar por ahí. Y de esa manera, pues asegura la ruta
y asegura el producto. Entonces eso era muy importante para Justiniano, quitar a los persas del medio, del comercio. Y ya no sé si mi compañero quiere agregar otra cosa, pero pues eso más que nada es nuestra presentación de cómo Justiniano fue que agilizó el comercio exterior, bajando los impuestos y incentivando a los empresarios. Muchas gracias por su atención.